Clase correspondiente al tema Objetivos Sanitarios y Objetivos del Milenio y Trabajo Intersectorial, Transdisciplinar e Interdisciplinar. La presente clase tiene 4 grandes objetivos. El primero es relacionar los objetivos del desarrollo sostenible del 2030 más relevantes para la salud con las actividades del CEFAM. El segundo, comprender los ejes de la Estrategia Nacional de Salud del 2021 al 2030 y cómo esto se traduce en los programas de APS. En tercer lugar, distinguir el trabajo intersectorial, el interdisciplinario y el transdisciplinario en el contexto de la atención primaria en salud. Y en cuarto lugar, identificar el rol de enfermería en cada uno de estos marcos en la práctica clínica cotidiana. En el contexto global ha ocurrido un cambio desde los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible. Los primeros, los objetivos del desarrollo del milenio, surgen a partir de una reunión realizada por las Naciones Unidas por allá por el año 2000, donde firman la Declaración del Milenio que comprometió a los líderes de los distintos países a luchar contra la pobreza, contra el hambre, contra las enfermedades, contra el analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación de la mujer. 191 estados eran integrantes de las Naciones Unidas y decidieron plantear una meta. Esa meta se debía alcanzar para el año 2015 y estaba redactado en base a 8 objetivos de desarrollo del milenio. Estos 8 objetivos globales tenían un foco en aquellos países en desarrollo, comprendía reducir la pobreza extrema, la mortalidad infantil y materna, y a ese respecto, entre el 2000 al 2015, Chile, que formaba parte de estos estados integrantes de las Naciones Unidas, alcanzó ciertos logros, entre ellos avances significativos en el descenso de la mortalidad infantil y en la cobertura que se entregaba a la población infantil. Un límite fue que no se abordaron las desigualdades estructurales. Posteriormente, en el año 2016, los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron reemplazados por la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta nueva agenda está enfocada en la construcción de un mundo sostenible en el cual se valoren de igual manera la sostenibilidad del medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo económico. La nueva estrategia contempla 17 objetivos y 169 metas propuestas como continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Incluyen aquí nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. ¿Y cómo se define desarrollo sostenible? Se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es universal, aplica a todos los países, integra la salud, entonces el medio ambiente, la desigualdad y el género. En Chile surge un Consejo Nacional de los Objetivos del Desarrollo Sostenible desde el año 2016 y que finaliza su actividad en el año 2030. Y a nivel de la atención primaria de salud, este es el primer nivel de impacto en estas metas. La diapositiva nos muestra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es la Agenda Global adoptada por Chile, que tiene 17 objetivos y 169 metas en total. Y aquí, numerados desde el número 1 hacia el 17, encontramos los 17 objetivos. La diapositiva anterior nos había mostrado los 17 objetivos de desarrollo sostenible. De estos 17, hay 6 de ellos que tienen un impacto mayor directo en la salud pública y por lo tanto la atención primaria en salud tiene que estar encargada de realizar algunas actividades. Veamos el primero de ellos. El primero de estos 6 es el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es el fin de la pobreza. Sabemos que la pobreza va a determinar en cierta medida el estado de salud de las personas, porque si está en condiciones de pobreza, el acceso a los alimentos, a la vivienda, a la calefacción y a los medicamentos es distinta. Por lo tanto, la atención primaria en salud se va a preocupar
de que en el CEFAM logremos identificar aquellas familias que están en vulnerabilidad social y por lo tanto podremos articular con el municipio, con el CENAME y con las instituciones pertinentes para mejorar ese cuadro, ¿no es cierto?, de pobreza para que la persona pueda acceder, entre otras cosas, a alimentos, a medicamentos, a atención en salud. El objetivo de desarrollo sostenible 3 es salud y bienestar. El objetivo central de este es reducir la mortalidad tanto materna como infantil, reducir las enfermedades no transmisibles y garantizar una cobertura de salud que sea universal. Se sabe muy bien entonces que la atención primaria en salud es la base de todos los programas, llámese programa cardiovascular, programa infantil, programa de inmunizaciones, por lo tanto va a propender a mejorar este objetivo central. El quinto objetivo de desarrollo sostenible es la igualdad de género. Se sabe, ¿no es cierto?, que las desigualdades de género van a afectar el acceso a la salud sexual, a la salud reproductiva y a la exposición a violencia intrafamiliar. Por lo tanto, en la APS, a través del control ginecológico, de la consejería en anticoncepción y de la detección y protocolo de violencia intrafamiliar, estamos propendiendo a mejorar y a establecer una igualdad de género. Con respecto al objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es el agua y el saneamiento, se sabe que la presencia de agua segura va a prevenir enfermedades infecciosas, enfermedades diarreicas y afecciones a nivel de piel. Por lo tanto, en la APS haremos una educación sanitaria y detectaremos las condiciones de la vivienda cuando realicemos una visita domiciliaria. En cuanto al objetivo de desarrollo 10, que es reducir las desigualdades, se sabe muy bien que las brechas socioeconómicas se traducen, por un lado, en una inequidad en cuanto al acceso a la salud, en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Por lo tanto, desde la APS haremos una atención preferencial a aquella población que es más vulnerable, haremos un registro para una compensación por FONASA para establecer una mayor equidad. Y en cuanto al objetivo de desarrollo sostenible número 13, que es la acción por el clima, se sabe que el cambio climático va a aumentar enfermedades respiratorias, hay más cuadros de golpes de calor y mayor cantidad de aparición de vectores infecciosos. Por lo tanto, en la APS, a través del programa respiratorio, a través de la vigilancia epidemiológica y a la educación ambiental, estamos contribuyendo a mejorar y a participar en este objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 13, conocido como Acción por el Clima. Analizamos ahora entonces cambio climático y salud como determinante. A juicio de la OMS, la mayor amenaza para la salud humana del siglo XXI lo constituye el cambio climático. Sabemos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es Acción por el Clima, y el Objetivo de Desarrollo número 3, que es Salud, son inseparables, puesto que los efectos del cambio climático en salud son directos e inequitativos y por lo tanto afectan más a quienes menos han sido los causantes de estos cambios. Por un lado, los golpes de calor y mortalidad en los adultos mayores. Se sabe que en esta época de verano las olas de calor son cada vez más frecuentes y más intensas, y por lo tanto quienes son más vulnerables a verse afectados son los adultos mayores y los niños. Y particularmente se ha observado que a consecuencia de golpes de calor hay en verano un incremento en las hospitalizaciones. En cuanto a las enfermedades vectoriales, Chile está presentando una expansión del vector Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, y por lo tanto podrían aparecer cuadros de fiebre amarilla y otras arbovirosis emergentes, y además ha habido un aumento en las zonas rurales chilenas de centro y sur de contagio por virus Anta. En cuanto a la salud respiratoria y contaminación, se sabe que a raíz de los incendios forestales se incrementan las crisis respiratorias y ya sabemos que la calidad del aire en estas zonas de sacrificio es mucho más deteriorada y por lo tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma se ven agravadas a consecuencias de la polución. Y por otro lado, la seguridad alimentaria y el agua. En los meses de sequía, ¿no es cierto?, hay un estrés hídrico en las zonas rurales y por lo tanto esto impacta fuertemente en la producción de alimentos y por ende hay más probabilidad de desnutrición y vulnerabilidad a nivel nutricional. Después de el COVID, cambió el perfil epidemiológico de Chile y por lo tanto tenemos desafíos post-COVID. La esperanza de vida del año 2023 era de 82.2 años.
La prevalencia de diabetes mellitus en adultos mayores de 65 años alcanza el 23%. La prevalencia de obesidad adulta alcanza un 36%. Se sabe que 1 de cada 3 adultos presentan hipertensión arterial que no ha sido controlada y que han aumentado en un 35% las consultas de salud mental después del COVID. ¿Qué ha ocurrido con el perfil epidemiológico de Chile y cuáles son los desafíos post-COVID? Sabemos que Chile enfrenta una doble carga de enfermedad. Por un lado, no ha resuelto aún todas las enfermedades infecciosas prevenibles y ya tiene una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. La pandemia agravó estas dos dimensiones y como futuros profesionales de enfermería, ustedes se enfrentarán con comunidades con necesidades de salud muy complejas. La APS entonces es la puerta de entrada que debe responder a toda esta complejidad y esto requiere una formación sólida en la promoción y en la prevención. En la columna del costado izquierdo se señala cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19. Por un lado, un retroceso en las coberturas de vacunación infantil y los tamizajes a través del GES, un incremento de la mortalidad por causas evitables entre el año 2020 al 2021, un deterioro de la salud mental, mayor ansiedad, mayor depresión, cuadros de síndrome de burnout en el personal de salud. Se profundizaron las brechas socioeconómicas en el acceso a los servicios. Ha habido emergencias del concepto de deuda diagnóstica en aquellas patologías no detectadas a tiempo y una aceleración de la telesalud como una modalidad de atención. ¿Cuáles son las tendencias claves para la APS del año 2025 al 2030? Bueno, nos vamos a encontrar con un envejecimiento acelerado. Se proyecta que habrá 1 de cada 5 chilenos mayor de 60 años en año 2030. Va a haber un aumento de la pluripatología y polifarmacia en los adultos mayores. La salud mental va a ser una prioridad sanitaria transversal. El cambio climático traerá olas de calor, alergias y enfermedades vectoriales emergentes. Llegará mayor cantidad de migrantes como población que presenta necesidades específicas de salud y cambios también en la perspectiva de género y diversidad, como por ejemplo una dimensión mucho más transversal para la promoción en salud. 4 son las grandes estrategias nacionales de salud del año 2021 al 2030. El primer eje lo constituyen las enfermedades no transmisibles. Se trata de reducir la morbilidad y la mortalidad prematura por aquellas enfermedades no transmisibles, como por ejemplo las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer. Y por supuesto, la meta va a ser disminuir la mortalidad que se puede evitar. En cuanto al eje de salud mental, se persigue aumentar la cobertura y el acceso a la salud mental y reducir la mortalidad a consecuencia del suicidio. Por lo tanto, surgen los programas del COSAM vinculados al CEFAM. El eje número 3 lo constituye el ciclo vital y equidad, que pretende mejorar los indicadores en cada etapa de la vida, vale decir, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez mayor, con la finalidad de reducir las brechas territoriales y también socioeconómicas. Y por otro lado, el eje 4, el medio ambiente y los determinantes. Se trata de proteger la salud frente a factores ambientales. Es así como hay que hacer un abordaje en cuanto a la vivienda, en cuanto al trabajo y al territorio como un factor de riesgo. Sabe que la atención primaria en salud es el primer y principal nivel de contacto de las personas con su sistema de salud. Y la fortaleza de esta radica en el conocimiento del territorio y de la proximidad con la comunidad. Las acciones de promoción y prevención que mostramos aquí en la diapositiva no son procedimientos aislados, son oportunidades de cuidado integral. Por ejemplo, una visita domiciliaria no es solo para verificar que estén tomando los medicamentos, es una oportunidad vital para poder leer el contexto familiar y también de la comuna. ¿Cómo se organiza la APS entonces? El país está dividido en comunas, cada comuna tiene específicamente una red de atención primaria en salud. El eje central lo constituye el CEFAM, que está organizado por sectores geográficos y equipos de cabecera. Cada equipo cubre un microsector con una población asignada que fluctúa entre los 1.500 a 3.000 personas aproximadamente y está complementado con los ECOF, con el COSAM, con el SAPU, con las postas rurales
Se sabe muy bien que el 84% de los contactos de salud en Chile van a ocurrir en la atención primaria en salud. Debe haber una cartera de servicios garantizados que comprenden los GES, el auge, y que debe estar articulada en la atención primaria en salud. Y debe haber una coordinación con el nivel secundario y terciario a través de la red asistencial. Las acciones de promoción y prevención en APS entonces van a ser realizadas a través del control de salud del niño, por ejemplo, del control prenatal y posparto, realizando el EMPA, realizando el Papa Nicolau y la pesquisa de cáncer, a través del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, como herramienta la visita domiciliaria integral y, por supuesto, los consejos de salud comunal. Hablaremos del tipo de trabajo intersectorial que ocurre en la atención primaria en salud. Esta es la colaboración entre salud y otros sectores, por ejemplo, educación, municipio, vivienda, justicia, con la finalidad de abordar determinantes que el CEFAM por sí solo no es capaz de resolver. Tenemos el CEFAM entonces como eje articulador que se puede relacionar con el municipio a través de programas sociales, subsidios, mejora la vivienda, con las fuerzas de orden como Carabineros y PDI para ver casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de consumo problemático, de establecer una red de protección, con las escuelas, ¿no es cierto?, para preocuparse de la salud escolar, de la alimentación, de la educación sexual, y con programas como, por ejemplo, el Mejor Niñez, establecer convenios con el SENDA, con la finalidad, por un lado, respectivamente, preocuparse de la infancia vulnerable y con el SENDA preocuparse del consumo de drogas. Vamos a poner un ejemplo. El CEFAM, este que está acá, detecta una familia que presenta un niño con desnutrición. Por lo tanto, ¿a quién va a derivar? Va a derivar hacia el municipio para que desde el municipio salga un bono social y por otro lado vamos a coordinar con la escuela con la finalidad de poder incorporarlo al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y por lo tanto se va a reforzar el control nutricional. Y por otro lado, además se va a fortalecer que en el CEFAM se realice mayor seguimiento bajo el punto de vista médico, nutricional y de los distintos profesionales que forman parte de él. Vemos ahora qué es lo que ocurre entre las distintas disciplinas que se integran en un plan de atención común y esto se conoce como trabajo interdisciplinario, entre disciplinas. Esto no es solamente trabajar juntos, sino que es integrar los conocimientos que cada uno tiene y tomar decisiones compartidas sobre el paciente. Este plan nace desde el equipo, no de una sola de estas disciplinas. Vamos a encontrar a la enfermería, al médico, a la nutricionista, al psicólogo, al asistente social, al kinesiólogo. Cada uno de ellos forma parte de un trabajo interdisciplinario. Profesional de enfermería, coordinar el equipo, realizar los controles, gestionar casos complejos, derivar y hacer seguimiento. El médico hará el diagnóstico patológico, ¿no es cierto?, biomédico, prescribirá algún tratamiento, resolverá aquellos episodios agudos y por otro lado realizará las interconsultas necesarias. En cuanto a la nutricionista, ella se encargará de la evaluación nutricional, de realizar talleres de alimentación, apoyará en cuadros de diabetes mellitus tipo 2, cuadros de obesidad y en la etapa del embarazo. Y en cuanto al psicólogo, encargado de la salud mental, de cuadros depresivos, de violencia intrafamiliar, de consumo, y probablemente también realice actividades de psicoterapia breve en la atención primaria en salud cuando así se requiera. En cuanto al asistente social, fundamental aquí para realizar un diagnóstico social, gestionar el logro de beneficios hacia la familia o a la persona que está afectada y va a articular con aquellas redes comunitarias. Y el profesional kinesiólogo, encargado de la rehabilitación, del programa respiratorio, de preocuparse de aquellos pacientes que están postrados, que presentan dependencia severa y preocuparse también del adulto mayor. Vamos a poner un ejemplo. Nos encontramos con un paciente con diabetes mellitus 2 que está descompensada, por lo tanto el médico va a ajustar las dosis de insulina, la enfermera educará en la técnica adecuada, la nutricionista ajustará la dieta para esta situación
y el psicólogo abordará la adherencia al tratamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué no está funcionando bien? ¿Qué es lo que está pasando en él mentalmente? Y por otro lado, la asistente social se encargará de gestionar una red de apoyo para este paciente. Otro tipo de trabajo lo constituye el trabajo transdisciplinario. Aquí la comunidad es el gran actor y esto se establece cuando los límites que tenía cada disciplina se diluyen, desaparecen para incluir también a la comunidad. Señalamos entonces recién que había un trabajo intersectorial donde distintos sectores colaboraban con roles definidos. Hablábamos del CEFAM, hablábamos del municipio, la escuela, que trabajaban en paralelo en el mismo problema. En el caso de la diapositiva anterior, el interdisciplinario, distintas disciplinas integraban su conocimiento en un plan común. Estaba la enfermera, estaba el médico, estaba el psicólogo, que diseñaban junto el plan de cuidado. Y el transdisciplinario aquí incluye a la comunidad como co-constructora de soluciones. Por ejemplo, la Junta de Vecinos participa en el diseño del programa de salud del barrio. Un ejemplo transdisciplinario en APS, bueno, el Consejo Local de Salud, que codiseña los horarios del CEFAM, los grupos de autocuidado liderados por los propios usuarios y las redes comunitarias de apoyo hacia los adultos mayores. La pregunta que surge entonces, frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el CEFAM, ¿qué hace la enfermería? Bueno, la enfermería en APS es el punto de contacto, donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible dejan de ser una meta global y se convierten en una acción concreta y realizado hacia personas que son reales. Por ejemplo, aquí están los 6 que habíamos detallado en unas diapositivas anteriores, y el primero de ellos era la pobreza. Bueno, ¿cuál es el problema en el territorio? Que tenemos una familia en riesgo social. ¿Y qué va a hacer la enfermería en este caso en el CEFAM? Bueno, planeará una visita domiciliaria, realizará un diagnóstico de riesgo, derivará a asistente social y municipio si que fuese necesario. En cuanto al objetivo de desarrollo sostenible 3, en el aspecto de salud, nos preocuparemos, por ejemplo, de las enfermedades no transmisibles que no han sido controladas o que tienen poca adherencia. Y ahí nuestro rol será reforzar el control cardiovascular, el realizar el EMPA, el EMPAM, la educación individual, etc. En cuanto al género, bueno, preocuparnos de detectar la violencia intrafamiliar, la vulneración de derechos reproductivos y por lo tanto detectaremos, derivaremos o haremos la referencia a un equipo legal o social si que así lo requiere. En cuanto al agua, podemos detectar, ¿no es cierto?, que hay hacinamiento o un saneamiento inseguro y por lo tanto haremos educación cuando realicemos nuestra visita domiciliaria y reportaremos las condiciones que tiene este hogar al asistente social. La encuesta nacional de salud se va a traducir en programas y actividades concretas. Por ejemplo, si uno de los ejes es las enfermedades no transmisibles, eje número 1, a través del programa cardiovascular, el profesional de enfermería va a liderar el control de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus, de la dislipidemia, registrará en la ficha electrónica respectiva, educará y evaluará la adherencia a los tratamientos farmacológicos. El segundo componente de estas enfermedades no transmisibles es el realizar el programa de EMPA y de EMPAM y por lo tanto el examen de medicina preventiva del adulto y también del adulto mayor a través del screening de riesgo cardiovascular y funcional. En cuanto a la salud mental, que viene a ser el eje número 2, a través del programa del COSAM y de salud mental en APS, un apoyo fundamental en la detección de cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, riesgo suicida y una coordinación con psicólogo y psiquiatra de enlace y también con el COSAM. En cuanto al ciclo vital, que es el eje número 3, aquí es fundamental el programa de APS, que es el programa infantil, que incluye el Programa Nacional de Alimentación Complementaria y el Control de Salud Infantil, con la finalidad de que en nuestro rol de enfermería hagamos el seguimiento del crecimiento, del desarrollo, del cumplimiento con el programa de vacunación, la educación a los padres, detectar cuando hay cuadros de rezago, ¿no es cierto?, del desarrollo psicomotor, derivar a salas, ¿no es cierto?, derivar a salas de estimulación,
Y en cuanto al ciclo vital en su eje 3, también detectar en el programa de dependencia severa, a través de visitas domiciliarias integrales, evaluar la funcionalidad de esta, gestionar insumos y preocuparnos también del cuidador, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos frente a una persona que está con un cuadro de dependencia severa, que está postrado, ¿no es cierto? Y necesitamos averiguar, ¿no es cierto?, cómo está quien cuida a quien requiere ser cuidado. Aquí aparecen aplicaciones clínicas, particularmente al costado izquierdo, para el programa cardiovascular y para el programa EMPA-EMPAM. En cuanto al programa cardiovascular, el objetivo del desarrollo sostenible son el 3 y el 10, salud y equidad. Y aquí aparecen las actividades que va a realizar la enfermería, que incluye el control, el ajuste, la educación, registro, la visita domiciliaria y la coordinación con los distintos estamentos. En cuanto al EMPA y al EMPAM, vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 y con el número 1, y el rol de enfermería, bueno, aplicar exámenes preventivos estandarizados, realizar un screening a través del índice de masa corporal, la presión arterial, la glicemia, el tabaquismo, el alcohol. En el EMPAN evaluar la funcionalidad, en el EFAM el riesgo de caídas, ¿no es cierto? Detectar usuarios en riesgo no conocidos, derivar a programas específicos según los resultados y lo que es clave para el cumplimiento de las metas. Vamos analizando la aplicación clínica en cuanto a la salud infantil, en cuanto a la salud mental y a la dependencia severa. En cuanto a la salud infantil, aquí aparecen los objetivos de desarrollo sostenible que son para este respectivo eje, ¿no es cierto? Y incluye dentro de nuestro rol el control de salud infantil, la vacunación, el aplicar escalas, ¿no es cierto?, para evaluar el desarrollo psicomotor, como es el EEDP y el TEPSI, detectar la presencia de maltrato y o riesgo familiar, y el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que incluye la entrega de alimentación, ¿no es cierto?, y educación alimentaria a quien corresponda. En cuanto al programa de salud mental, tamizar, o sea, poder detectar a tiempo a aquellas personas que presentan depresión y derivarlo al equipo de salud mental, identificar cuando existe riesgo suicida y por lo tanto activar la red de urgencia, realizar un seguimiento de aquellos usuarios que están en tratamiento en el COSAM, coordinar con el equipo de salud mental de enlace y con el grupo terapéutico de salud mental en APS. Y en cuanto a la dependencia severa, aquí es fundamental la visita domiciliaria integral periódica, la evaluación de funcionalidad aplicando las escalas de Bartel y de CAS, la gestión de insumos, conseguir pañales, sondas, colchón antiescara para el que está postrado, ¿no es cierto? La educación y acompañamiento al cuidador principal y la coordinación con el equipo de dependencia severa, que son otros profesionales. El profesional de enfermería en la APS es el que conduce todo esto, es la articuladora y por lo tanto es responsable no solamente de aplicar procedimientos, sino que va a gestionar casos, va a coordinar los equipos, va a articular con distintos sectores y va a conectar la política sanitaria con cada persona del territorio. ¿A través de qué? Siendo gestor de casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, identificando aquellos usuarios que tienen alto riesgo, elaborando un plan de atención a través del seguimiento y logra ajustar las intervenciones según la evaluación y la evolución que va detectando. Es líder del equipo porque coordina este equipo multidisciplinario, distribuye las cargas, ¿no es cierto?, y facilita las reuniones clínicas y por lo tanto asegura la continuidad del cuidado. Es un referente intersectorial porque conoce la red local, va a derivar a los servicios sociales municipales y va a cerrar el círculo de atención con una retroalimentación dirigida hacia el equipo. Va a promover la salud comunitaria, por lo tanto va a trabajar con organizaciones de la comuna, va a dirigir los talleres que se realicen, va a participar en los consejos de salud y va a propender a fortalecer la participación ciudadana. Constituye un referente de calidad y registro, es la responsable de garantizar el cumplimiento de los indicadores, asegura el registro correcto en la ficha electrónica y se encarga de cumplir con las normativas del MinSal. Y por otro lado, es una educadora clínica porque va a realizar educación tanto individual como grupal, va a empoderar a los usuarios para que estos sean gestores de su autocuidado y va a formar a los pares que tiene y también va a formar a aquellos estudiantes que están en práctica. Y la presente clase culmina
con 5 grandes ideas que son claves para llevarse como aprendizaje. Los invitamos a que las lean, que las entiendan y que vean lo importante que son. Muchas gracias por vuestra participación.